Le damos la bienvenida para todos los que nos escuchan en esta mañana, que el Señor les bendiga. Y nuestro texto para esta mañana se encuentra en Mateo 8, del 5 al 13. Mateo 8, del 5 al 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondióle el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ven, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Recuerde el orden del libro de Mateo. ¿Qué encontramos en los capítulos 5 a 7? El sermón del monte. Y Mateo relata un sermón poderoso, y ahora Mateo relata los milagros de Jesucristo, algunos aquí empezando en capítulo 8, milagros de Cristo demostrando la autoridad y el poder de Jesús de haber predicado lo que predicó. Diríamos nosotros, Mateo relata lo que Jesús después hizo para que viéramos que no era cuento. No era cuento lo que Jesús predicaba. Era realidad y lo podía demostrar. Veamos esta historia interesantísima del centurión. Los lectores de Mateo inmediatamente hubieran parado las orejas al escuchar un centurión venía donde Jesús. Como aquí en Costa Rica no tenemos la experiencia nunca de haber sido invadido y ocupado por un régimen extraño, nos cuesta realmente entender el sentir de los judíos con los romanos. Pero supongamos que Corea del Norte desea invadir a alguien y se viene a Costa Rica y derriba los guardias rurales y mata a nuestros policías y manda soldados y ocupa el país y establece guardias en diferentes lugares. Y los capitanes de los guardias, así era Israel. Y los soldados romanos, a ningún país le gusta y le hace la vida imposible a los invasores, le tiran piedras, le complican la vida como siempre. Vea lo que los romanos hicieron con Jesús cuando le dieron libertad. Le dieron libertad de meterle latigazos, jugaban con él, fabricaban espinos y se lo ponían a su cabeza. ¿Por qué? Porque odiaban a esos judíos sobre los cuales tenía que estar, porque los judíos los odiaban a ellos. Ese es el que viene donde Jesús. El opresor, invasor, odiado. Pero con este caso encontramos otra anomalía. En Lucas 7 encontramos la versión paralela. Y Lucas nos da otros detalles que Mateo no nos da. Dice que realmente el centurión no fue en persona. Aquí dice un centurión vino y le pidió a Jesús, pero realmente envió el centurión. Y sabe con
¿Quiénes acompañaron? Los mismos judíos de Capernaum. Y llegan donde Jesús y piden ayuda de parte del centurión. Y dicen a Jesús, Él es digno para que le ayuden, porque Él nos hizo una sinagoga. Vea lo que había pasado con este centurión. Un romano criado en el paganismo, llega en su trabajo, su batallón de 100 soldados, e impone orden en Capernaum. Vela por los derechos del imperio romano, cobra los impuestos, tiene que suprimir los resurgimientos y las rebeliones. Pero estando en Jerusalén, se preocupa por su alma. Comienza a preguntar a los judíos, ¿y cuál es la religión suya? Y le enseñan acerca del Dios verdadero. Le enseñan los rollos del Antiguo Testamento. Y Dios mueve en el corazón de este centurión. Y dice, me parece, ¿qué necesidades tienen ustedes? Y los judíos de Capernaum dijeron, bueno, aquí no hay ningún templo donde reunirnos, no, sinagoga significa el lugar de reunión, un templo. Y dijo el centurión, le voy a ayudar a hacer el templo. Y pagó para que construyeran un templo. Y quizás hasta iba a escuchar la Torá leída, la ley de Dios. Pues, este centurión, dicen los judíos, Él es digno, ayúdenle. Él muestra temor de Dios. Él muestra fe. Y cuando oye que se ha levantado un profeta de este Dios, porque no sabemos cuánto sabía el centurión de Jesús, no hay evidencia que se conocieran, que él haya escuchado a Jesús en algún momento, pero el centurión cree que por lo menos es un profeta de este Dios del pueblo judío. Y él manda y muestra ese temor de Dios y esa fe. Veamos las evidencias, hermanos, de la fe del centurión. Las pruebas de la fe del centurión y en qué está enfocada su fe. Y eso va a ser lo importante para nosotros, hermanos. El objeto de la fe del centurión. Ok. En este pasaje, ¿cuáles son las evidencias de que el centurión envía a Jesús con un corazón creyente? Primero, vemos la impresionante actitud del centurión, porque comprende la autoridad de Jesucristo. Versículo 8. Dijo el centurión, no soy digno que entres bajo mi techo, solo di la palabra y mi criado sanará. Comprende ese centurión, hermanos, la autoridad de Cristo. Ahora, ¿por qué Mateo relata toda la historia? Mateo pudiera haber relatado la historia como la anterior. En la anterior solo dedica 4 versículos a la sanidad de un leproso. Y Mateo pudiera haber dicho, Jesús también en Capernaum sanó el criado de un centurión. ¿Por qué Mateo amplía la historia, hermanos? Porque tenemos 2 relatos, uno en Mateo y uno en Lucas. Porque Mateo quiere rellenar los detalles de ese centurión, mostrándonos su fe, porque nos es importante, hermanos, poder identificar la verdadera fe. Muchas personas dicen que tienen fe. Todo el mundo dice que le creen a Dios. ¿Cuál es la naturaleza de la verdadera fe? El centurión da evidencia de verdadera fe. Comprende la autoridad de Cristo. Usted sabe que hay muchas personas que dicen que creen en Cristo, pero no le dan ningún lugar
de autoridad. Hay muchas personas que dicen, por supuesto creo en Dios, pero si se les hace la pregunta y usted está dispuesto a someterse a lo que Dios dice en esto y eso y lo otro, bueno, no. El centurión entiende la autoridad que Cristo tiene hasta sobre las enfermedades. Y dice, no vaya, no hay necesidad. Solamente diga la palabra y yo sé que se sanará mi siervo. En primer lugar, el centurión evidencia verdadera fe al dar testimonio que él creía la autoridad de Cristo. Pero en segundo lugar, el centurión comprende su propia falta de dignidad. Vea qué curioso. En Lucas, los judíos dijeron, Él es digno para que le ayuden. Pero el centurión dice de sí mismo, Señor, no soy digno para que entres bajo mi techo. No vaya, por favor, no soy digno. ¿Soy un romano todavía incircunciso seguramente? Bueno, no sabemos. ¿Comemos chancho en nuestra casa? ¿No tenemos nuestra casa limpio según los ritos de ustedes? Además de eso, soy pecador. No soy digno. No soy digno. Vea que la evidencia de la verdadera fe es la humildad, la humillación de la persona del pecador al reconocer ante Jesucristo, yo no soy digno, lo confieso. Hermano, si usted tuviera que pedir un favor, digamos que usted va a pedir para su barrio ante el alcalde de la municipalidad o quizás ante la presidencia del país, y usted lleva referencias de muchos amigos y vecinos de que usted ha sido un vecino solidario, de que usted ha hecho en beneficio del pueblo estas cosas, y usted va armado con testimonios y con cartas, y usted llega al alcalde, ¿cómo va a llegar usted con tanto halago, con tanta referencia positiva? Tal vez nosotros llegamos y decimos, bueno, vengo, aquí están mis referencias, y llegamos hasta un poquito inflado, ¿no es cierto? Él es digno. Y nosotros podemos imaginarnos que el centurión, al saber que los mismos judíos lo apoyaban, el mismo pueblo de Jesús decía, Él es digno, ayúdele. El centurión pudiera haber llegado, o lo más lógico y normal, es que llegue donde Jesús, un poco confiado. Él llegue y dice, vengo para que me sane mi criado. He sido solidario, he construido una sinagoga. Eso es lo que esperaríamos de las personas. Pero el centurión se horroriza cuando Jesús dice, voy. No soy digno. No soy digno para que entre en mi casa, dice. No vaya. Por favor, no vaya. Nada más diga la palabra. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos esta actitud con Dios? Acabamos de hacer oraciones. ¿Con qué actitud nos acercamos a Dios para que Dios nos conteste, hermano? Padre, le pedimos esto y esto y esto y esto y lo otro, y no se olvide de tal. El centurión dice, Señor, yo reconozco que no soy digno. Y la esencia de la verdadera fe la muestra el centurión. Humildad sincera. Humildad profunda, y reconoce ante el Señor su falta de dignidad propia, su falta de dignidad personal. En tercer lugar, muestra la esencia de la verdadera fe, porque confiesa y reconoce que la vida depende del poder de Dios y no de sí mismo. Él ni siquiera pide para sí mismo, pide para su criado y reconoce que la vida depende del poder de Dios. Él manda donde Jesús, donde el profeta, donde el que él había escuchado que venía con el poder de Dios y suplica que él dé la palabra para que sane su hijo. Él comprende que la vida depende del poder de Dios. Y en cuarto lugar,
Él comprende que la palabra sola de Cristo podía operar con poder. Como hemos dicho, no sabemos la profundidad de su fe. No sabemos cuánto entendía el centurión acerca de Cristo. Si entendía que era hijo de Dios todavía, o eso quedaba por aclararle, pero él comprendía que Jesús representaba a Dios. Él comprendía, por lo menos, que era profeta de Dios. Comprendía que venía con el poder de Dios. Y sorprende su entendimiento de la palabra de Dios. Sorprende, hermanos, y Jesucristo mismo se maravilla en público. Dice, no puedo creerlo. Ni en Israel he encontrado personas que entiendan mi palabra, que entiendan el poder de mi palabra. Y este centurión dice, no hay necesidad de que vaya. Yo entiendo lo que es autoridad, y yo entiendo que usted viene con autoridad, y usted viene con poder, y que usted pueda dar solo la palabra, y yo sé que se va a sanar mi siervo. Jesús se maravilla al ver su fe, hermanos, por supuesto. Y Juan Calvino, comentando este pasaje, dice, son dos motivos por que Jesús destaca su fe. Primero, porque con poco conocimiento, porque el centurión no era instruidísimo, eso tiene que ser cierto, puede haber estado un poco instruido, pero no había nacido en Israel, no era hijo del pacto. Con poco conocimiento, su fe dio fruto abundante. Con poco conocimiento, su fe dio fruto abundante de testimonio y confianza. El centurión declaró públicamente que él creía que el poder de Dios se manifestaba en Cristo. En primer lugar, Jesús destaca su fe porque un romano, un extraño, un enemigo, con poco conocimiento de las cosas de Dios, da evidencia de una fe que da de pronto fruto espontáneo y abundante. En segundo lugar, mientras los judíos buscaban señales, el centurión pide que no haga señal, sino que solo hable. Sabemos, toda la vida los judíos buscaban señales. Bueno, póngase en su lugar. Usted es un niño judío y fue instruido desde pequeñito del Éxodo y las plagas sobre Egipto y de Moisés y de Elías. Y claro, usted había escuchado de milagros. ¿Y qué fue lo que le pedían constantemente a Jesucristo? Constantemente le piden una señal, otra señal. Y Pablo mismo dijo, los judíos buscan señales, los griegos buscan sabiduría. Nosotros predicamos la palabra de la cruz de Cristo. El centurión no pide señal. Los mismos judíos, aquí a poco, preguntarían a Jesús, después de alimentar 5,000 personas, pedirían otra señal más. Y el centurión, en otras palabras, dice, no pido ninguna señal de tu poder. No venga a la casa a hacer un milagro. No venga a mi casa a imponer manos o a hacer una cosa. Nada más desde allá. Desde allá diga la palabra, nada más. En segundo lugar, Jesús destaca la fe del centurión, porque mientras los judíos pedían señales, sensaciones, el centurión confiaba solamente en la palabra de Cristo. Aquí hay un gran ejemplo para nosotros hoy, hermanos. Hoy estamos en medio de una iglesia que pide sensaciones. Hoy estamos en medio de una iglesia que pide señales. Y si no hay algo novedoso, y si no hay algo sensacionalismo, se aburren y se van. Pero los verdaderos creyentes en Cristo, hermanos, muestran la esencia de la fe que tenía el centurión. Sin señales, confiaba en el poder de la palabra de Dios. Y esa es la esencia de la verdadera fe. No me hace falta sensaciones, no me hace falta señales. Di la palabra y yo creeré en la palabra. ¿Cómo cambiaría su vida si usted fuera
a imitar al centurión? ¿Cómo cambiaría su vida y la mía si realmente, como el centurión, hermanos, creyéramos absolutamente, sin cabildeos, sin vacilar, si creyéramos absolutamente en la palabra de Dios? ¿Cómo cambiaría su vida si usted creyera en la palabra de Dios para perdón? ¿Cómo cambiaría su vida, hermanos, si realmente usted creyera profundamente que cuando usted confesó su pecado, realmente Dios mismo se olvidó de él? ¿Cuántas veces el remordimiento afecta nuestras vidas? ¿Cuántas veces el remordimiento de un pecado o pecados pasados, hermanos, nos atrasa en la vida cristiana porque nos engaña, nos hace pensar de que nunca vamos a poder superar ese pecado? ¿Cómo cambiaríamos si creyéramos que la palabra de Dios te perdono? Acabamos de decir en el culto, acabamos de repetir 1 de Juan 1:9, si confiesa sus pecados, Dios es justo y fiel para perdonarnos. Y si realmente creyéramos eso, hermano, que Dios mismo se olvidó de sus pecados cuando los confesó, y nosotros tampoco tenemos que estarlos recordando, ¿sería diferente nuestra vida? ¿Estaríamos más gozosos? ¿Estaríamos más contentos? ¿Qué pasa si realmente creyéramos que la palabra fuera poderosa para transformar? ¿Cuántos cristianos dicen, no puedo cambiar tal cosa? Soy así. Yo creo que nunca voy a poder. ¿Cuántos cristianos decimos eso? Todos lo decimos o lo pensamos en algún momento. ¿Será en el cielo? ¿Será en el cielo que Dios me quita esto? ¿O que Dios me cambia esto? Y si realmente creyéramos la palabra de Dios, de que Dios es poderoso para hacer mucho más allá de lo que nos imaginemos o pensemos, hermano, como dice su palabra, ¿cómo sería nuestra vida diferente si realmente creyéramos con el centurión en el poder de la palabra de Dios? Y si creyéramos que Dios fuera capaz de consolar nuestro corazón, como dice su palabra, yo soy Jehová tu Dios, tu sanador, tu consolador, tu Padre. Y si creyéramos, hermanos, realmente en la palabra de Dios para traernos el consuelo de Dios, ¿cuántos cristianos dejaría su amargura? ¿Dejaría sus tristezas? ¿Dejarían sus pretextos? Y podrían vivir vidas fructíferas, vidas transformadas, si nosotros creyéramos el poder de la palabra de Dios para consolar mi corazón. ¿Y qué pasa si creyéramos el poder de la palabra para realmente aconsejar? Porque, hermanos, los cristianos siguen persiguiendo cuanta literatura hay fuera de la Biblia para dirigir sus matrimonios, sus ahorros, sus negocios, sus qué sé yo, buscando consejos fuera de la palabra de Dios. ¿Qué pasa si nosotros creyéramos en el poder de la palabra de Jesucristo para aconsejarnos? ¿Qué haríamos? Estudiaríamos su palabra, conoceríamos su palabra y recibiríamos el consejo fidedigno del Cristo del poder. ¿Y qué pasa, hermanos? ¿Qué pasaría, joven? ¿Qué pasaría, cristiano, si creyéramos la palabra de Dios para advertir contra las consecuencias del pecado? Todo joven cristiano, todo adulto cristiano, medio más o menos conoce las advertencias de la palabra de Dios, y muchos no las creen. Las conocen y no las creen, y van y pecan. Y pasó lo que Dios dijo que iba a pasar, hay consecuencias y hay castigo. ¿Qué pasa si nosotros creyéramos
las advertencias de la palabra de Dios, viviríamos vidas también como el centurión, humildes, reconociendo nuestra indignidad y reconociendo nuestra necesidad de depender de Dios en todo momento. No vaya a mi casa, soy indigno, solamente diga la palabra. Me someto a ti, Jesús, y me someto a tu palabra, porque confío en ella. Hermanos, la fe verdadera divide. Versículo 11. Jesucristo dijo, ve, este romano incircunciso come chancho, se siente indigno que yo vaya a su casa, pero le digo una cosa, muchos vendrán del oriente y del occidente también, gentiles incircuncisos, no judíos, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, porque creerán como este. Y el único requisito para sentarse en la mesa, en la gloria con Abraham, Isaac y Jacob, hermano, es la fe en Cristo. Es la fe en Cristo Jesús. Y dice Jesucristo, muchos vendrán del oriente y del occidente. ¿Qué estaba al oriente de Israel? Babilonia. ¿Y qué estaba al occidente de Israel? Egipto. Los dos enemigos. Y Roma. Los dos enemigos de Israel. Dice Jesucristo, muchos vendrán porque creerán. Y los hijos del reino quedarán excluidos. Muchos, porque no me van a creer, dice Jesucristo. Y habrá llanto y crujir de dientes. Muchas veces, hermanos, estamos viendo otra vez, Jesús mete la enseñanza del infierno en un relato bonito, en un relato sobre la fe verdadera. Remata Jesús advirtiendo contra el infierno. Hemos hablado en mensajes pasados sobre las descripciones del infierno. Aquí quiero destacar solo una cosa que Jesús menciona: llanto. Recuerde que el infierno va a ser un lugar de personas con cuerpos. Y esas personas, si a usted no le preocupa mucho terminar ahí, recuerde que todas las personas llorarán continuamente. Imagínese estar en un ambiente de personas, todas llorando inconsolablemente. ¿Y sabe de qué llorarán? De remordimiento. Porque muchos de ellos sabían la verdad. Se atuvieron a que más tarde se ponen a cuentas con Dios. Jugaron con Dios. Jugaron de vivos. Y terminaron en el infierno y llorarán eternamente con eterno remordimiento. Imagínese que usted, bueno, pongamos que alguien en el infierno amanece y se topa a alguien que viene. Buenos días, ¿qué hay de bueno? Nada más iba a saludar. ¿Qué hay de bueno? Es un saludo. Yo sé que es un saludo, ¿y para qué saludar? Mientras llora desconsoladamente, que lo hace a usted también recordar dónde estás, e igualmente se pone a llorar, porque no hay nada más que hacer. Los hijos del reino serán excluidos donde hay lloro y crujir de dientes. Niños y jóvenes, no crean que porque usted está en la iglesia y porque sus padres sean cristianos, no crea que eso les garantice la salvación. Los judíos del tiempo de Jesús creían que por ser judíos se salvaban. Muchos cristianos, hijos de cristianos, creen que porque son cristianos se salvan. No es así. Jesucristo advierte que muchos de afuera se salvarán. ¿Sabe por qué? Porque creerán realmente. Como el centurión: Señor, reconoce que no soy digno, pero te reconozco a ti y reconozco tu palabra. Mientras los que hay adentro endurecen su corazón y no creían a Jesús
y lo terminaron crucificando. La fe puede dividir. No se preocupe. No somos nosotros que hacemos la división, es Dios mismo. Es Dios mismo. Nos toca a nosotros examinar nuestro corazón, creer en Cristo, creer su palabra y manifestar, dar a conocer ese llamado. En conclusión, el centurión nos provee un hermoso ejemplo de verdadera fe. Él reconoce su propia indignidad. Él confiesa su indignidad y se humilla ante Cristo. En segundo lugar, él reconoce y confiesa que Jesús tiene autoridad. El centurión reconoce el señorío de Cristo y se somete a él. Y en tercer lugar, el centurión reconoce y confiesa el poder de la palabra de Dios. Estimado hermano, si su Biblia se queda en el armario hasta el otro domingo, ya has declarado lo que usted piensa de la palabra de Dios. Ya usted me ha dicho que la Biblia para usted es otro libro que se lleva a culto. Si usted escucha el sermón, pero no pone atención y se olvida de todo lo que se habló aquí apenas salimos, ya usted me ha dicho lo que usted piensa de la palabra de Dios. Es básicamente una pérdida de tiempo. Hoy hemos leído cómo Jesús se maravilló de la fe de un gentil que reconocía su necesidad, se humillaba ante Jesús, reconocía su autoridad y reconocía el poder de su palabra. ¿Qué tal que usted le pone por meta que Jesucristo se maraville de su fe? ¿Le parece? Oremos. Padre, gracias por este relato en el Evangelio de Mateo. Hemos contemplado en esta mañana un centurión romano, temeroso de Dios, que busca a Jesucristo y da tremendo ejemplo de lo que es la verdadera fe. Oh Dios, obra en nuestro corazón esta misma clase de fe, de reconocer nuestra necesidad de Ti, humillándonos ante Ti, de reconocer el señorío y autoridad de Cristo, único Señor y Salvador, y de reconocer y someternos al poder de Tu palabra en todo. Jesús, quisiéramos que Tú también te maravillaras de nuestra fe. En el nombre de Jesucristo. Amén.